Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Este viernes platicamos con Silvia Soler, directora interina del ILSB, acerca de la convocatoria de la cuarta edición del Programa de Liderazgo de las Mujeres en la Política, organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, AC. En el reportaje de esta semana, la nueva era de la movilidad. El EZLN anuncia una nueva movilización a favor de los desaparecidos en México en el comentario. En el ámbito internacional, la Odisea de Nolan, brújula moral de nuestros tiempos. Disfrute de la música seleccionada para esta emisión. Con gusto le saluda Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada durante esta semana. Nos gustaría que establezca contacto con nosotros a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora demos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Silvia Soler. En esta oportunidad, en Datos y Hechos, conversamos sobre los nuevos rostros, retos y ataques que enfrentan las mujeres en la política mexicana. Para conversar de este asunto, saludamos con gusto a Silvia Soler, directora interina del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Gracias, Víctor. Un saludo. Silvia, hoy no basta con que las mujeres lleguen a los puestos de elección popular o a gabinete mismo de gobierno. El entorno digital y político ha cambiado radicalmente, acentuando la polarización y también la violencia. ¿Cómo se transforma el liderazgo político de las mujeres hoy en día frente a este escenario mucho más complejo? Pues como bien señalas, Víctor, creo que ahora las mujeres efectivamente que ejercen sus liderazgos políticos se enfrentan cada vez más a un entorno complejo. Como bien señalas, la expansión de la inteligencia artificial, la circulación de la desinformación, los escenarios de creciente polarización en los debates políticos o las nuevas expresiones que tienen que ver más con todo este ámbito de las redes y la digitalización de la vida pública, con nuevas manifestaciones, un poco de violencia político, están transformando el contexto en el que se pueden construir estos liderazgos de mujeres y disputar agendas públicas y tomar decisiones, pues, competentes de la vida pública en el país. Ante esta realidad del Instituto Nacional Electoral y también el Instituto de Simón de Beauvoir están presentando esta cuarta edición del programa de liderazgo de las mujeres en la política. ¿A quién está dirigido esta convocatoria 2026 y cuál la gran diferencia con respecto a la convocatoria del año pasado? Pues mira, este año, igual que en la edición pasada, en la tercera edición, incorporamos un cuarto público, digamos, a quien también va dirigido, que tiene que ver con todo el proceso electoral extraordinario a los cargos del Poder Judicial. Ese es un público nuevo que antes no hacía parte de, pero que ahora frente a un nuevo escenario de paridad, consideramos que también es importante formar a aquellas mujeres que han llegado a sus cargos electos del Poder Judicial. Juntamente con estas mujeres, también está dirigidos a las mujeres electas en cargos públicos en el marco del proceso electoral local en Coahuila. Asimismo, también a mujeres que quizás no aspiran a un cargo público, pero sí que se desenvuelven en el ámbito público electoral, quienes pueden ser, por ejemplo, militantes, simpatizantes o participantes de partidos políticos. Y finalmente también va dirigido a mujeres de movimientos y organizaciones de la sociedad civil cuya labor se centra en trabajar sobre todo el ámbito de los derechos públicos electorales. ¿De cuándo a cuándo va a ser esta cuarta edición del programa de liderazgo de mujeres en la política?
Pues mira, ahora va a estar abierto hasta el 30 de agosto la convocatoria, así que aprovecho el micrófono que nos ofreces, Víctor, para animar a todas aquellas mujeres que sean de cualquiera de esos ámbitos que acabo de señalar a inscribirse. Va a durar durante 15 sesiones que se impartirán del miércoles 30 de septiembre al 4 de noviembre de 2026. Va a tener más o menos 3 encuentros por semana en un horario de 4 de la tarde a 6. ¿Es un encuentro presencial o realmente también se puede hacer desde manera virtual la participación? Es completamente virtual. ¿Por qué? Porque queremos llegar a mujeres de todo el territorio mexicano. Entonces, la opción, digamos, más viable para hacerlo era justamente hacer una convocatoria y sesiones virtuales. Claro, un eje fascinante y urgente de este programa que ustedes están impulsando es el análisis de la inteligencia artificial y la desinformación. ¿Cómo se usan esas herramientas tecnológicas ahora para violentar y desacreditar a las mujeres políticas y qué pueden aprender las participantes para defenderse sobre esta realidad? Pues tienes toda la razón, que eso es el primer año que lo incorporamos, tanto el análisis de contexto político actual como la inteligencia artificial, pero junto también, que creo que es importante señalarlo, la desinformación, los deepfakes, ¿no? Y todos aquellos contenidos que son de alguna forma nuevos obstáculos para el ejercicio del liderazgo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos primero con un análisis, digamos, de conocimientos, ¿no? ¿Qué se sabe a día de hoy? ¿Cómo opera la inteligencia artificial? ¿Con qué fines? ¿Y con qué marcos regulatorios? Que ahí es donde más creo que las mujeres pueden impulsar agendas y ser voceras de esas agendas regulatorias que tienen que ver quizás con violencia en las escuelas, que tienen que ver con violencia contra las mujeres, no solo políticas, sino cómo las mujeres desde la emergencia de la inteligencia artificial han tenido múltiples violentaciones, digamos, a la vida privada. Pero después también en temas de desinformación, cómo a las mujeres hay cierto contenido que usualmente tiene que ver con denostar sus formas de ejercer el liderazgo, por ejemplo, cómo hablan, cómo visten, cómo se expresan, o con preguntas a veces que tiene que ver con cómo es que ese rol de liderazgo no descuida ese rol tradicional familiar. Tenemos un dato alarmante que es que actualmente la violencia política que viven las mujeres por razón de género, el 88% sucede en las redes sociales. Entonces, solo con este dato ya nosotras diseñamos la currícula para responder a una situación de crisis, para responder frente a la violencia, pues que la recomendación es de siempre denunciar, pero también hay que empezar a señalar la capacidad de las fiscalías para atender este tipo de violencia digital. En fin, hay todo un universo de discusión pública muy vigente que es parte, digamos, del temario de la currícula de este curso. ¿Qué tanto se va a analizar en este encuentro para las mujeres que están en este liderazgo, blindarles en su seguridad digital y el manejo de crisis en sus campañas o su gestión de gobierno o en el ejercicio de su cargo? Pues justamente construimos este curso para que tengan herramientas, es decir, muchas veces la mejor herramienta frente a la violencia es no seguir alimentando, ¿no? Como contestando o poniendo atención sobre este tipo de riesgos y amenazas, porque crece y crece, digamos, hay un efecto de bola de nieve en el que si bien quizás a veces tiene una dimensión contestando, respondiendo, alimentando, ¿no? Todas estas personas que desde el anonimato generan esta violencia y sobre todo denunciando y después teniendo una estrategia de respuesta, digamos, si es que se afecta la imagen reputacional, por ejemplo. Claro, y más allá de lo digital y la tecnología, se habla también de una negociación en contextos de polarización y prevención de violencia política de género en lo cotidiano. ¿Cómo empoderar a las mujeres participantes para que no normalicen la violencia, sobre todo, por ejemplo, en los debates en los cabildos o dentro de los propios partidos políticos? Pues justamente lo que nosotros, o el diagnóstico de partida que tenemos es que si bien la paridad es necesaria, no es suficiente. Es decir,
La paridad es el primer eslabón de la participación o de la posibilidad de la participación política de las mujeres. Después, una vez en estos cargos, en estas posiciones vinculadas a los derechos políticos, de alguna forma tenemos que tener mujeres que estén formadas para conformar agendas que tengan que ver también con la perspectiva de género, con los derechos de las mujeres. Muchas de las mujeres que llegan a esos cargos no llevan esas agendas. Entonces, una forma es crear alianzas, ¿no? Estos cargos se ejercen muchas veces desde una sensación de mucha soledad. ¿Por qué? Pues porque hay mucha violencia en el ejercicio de la participación política. Entonces, lo que hacemos uno es que ese espacio sea en sí mismo ya una creación para escuchar sus voces, sus obstáculos, sus malestares y brindarles herramientas. En este sentido, forma articulaciones, digamos, para compartir problemas comunes. Después, otra de las herramientas justamente es llevar a especialistas, nuestra planta docente es de gran nivel a nivel regional, para que brinden en todas estas materias los mayores conocimientos y finalmente ¿no? Como hacer grupos de mentorías para dar seguimiento a cómo lo ejercen en la práctica. Sabemos que los conocimientos, si no se llevan a la práctica, muchas veces se quedan en discusiones estériles. Entonces, herramientas prácticas que doten de herramientas, para la redundancia, para llevarlo a su vida cotidiana, a los problemas cotidianos que enfrentan y cómo resolverlos. Silvia, uno de los aspectos que mencionabas es la construcción de redes de apoyo. ¿Con base en qué se puede consolidar este objetivo para que las mujeres realmente no se sientan solas? Pues justamente pensando este espacio como un primero de escucha en el que se dan cuenta, porque esto lo hemos visto a lo largo de las tres anteriores ediciones, hemos visto que ese espacio es solo sirviendo como un lugar de escucha de problemáticas comunes, de alguna forma ya se genera un diálogo en torno a cómo lo han ido resolviendo ellas mismas en la práctica. Entonces, eso ya es una primera instancia de escucha de problemas comunes que se van a llevar a saberes compartidos de cómo se enfrentan este tipo de violencias. Y en segundo lugar, justamente reforzar esa idea de comunidad con sus entornos inmediatos, es decir, como por ejemplo a la hora de llevar una agenda, de crear una iniciativa, la construcción de alianzas no solo con sus pares en cargos de toma de decisión, sino también con compañeras en la sociedad civil, con compañeras de organizaciones que también traen esta agenda, son espacios y herramientas de articulación de redes entre mujeres que hacen parte de la vida pública y política del país. Esta es ya la cuarta edición del programa de liderazgo de las mujeres en la política. ¿Qué experiencias les dejó realizar programas de liderazgo? ¿Qué experiencias se tienen respecto de lo que se consolidó, lo que quedó pendiente para formalizarlo y empoderar a las mujeres en esta cuarta edición? Nos queda el aprendizaje de que una de las grandes herramientas es llevarlo a la vida cotidiana de cada una de estas 220 mujeres que hacen parte de cada cohorte. Si no hacemos eso, de alguna forma es una discusión que solo queda en el ámbito de los conocimientos, que hay mucha literatura especializada en la materia, pero lo interesante es ver cómo estas herramientas se traducen en la práctica. Y para ello, como te decía, uno de los aprendizajes fue crear estos grupos de mentoría y seguimiento por cada uno de los 4 públicos participantes en el curso. Otro aprendizaje es justamente la reflexión continuada de los nuevos retos y por eso este año incorporamos todo el tema de la inteligencia artificial y la desinformación, que sabemos que son herramientas con usos legítimos y también usos maliciosos. ¿No? El problema ha sido que su expansión va muy por delante de los marcos regulatorios, de los protocolos institucionales para responder cuando se fabrican audios, vídeos falsos en el marco de estos procesos electorales. Entonces, esta reflexión de contexto continua nos permite actualizar los contenidos y la currícula para que sean de extrema vigencia y pertinencia para estas mujeres que participan del curso. Claro, finalmente, repítenos, Silvia, ¿dónde puede consultarse las bases de este programa y cuándo cierra el registro para esta cuarta edición y las mujeres que están interesadas, qué tendrían que realizar?
Pues tienen que entrar bien a la página del INE.mx, ahí encontrarán la convocatoria, también en las redes sociales del INE o ilsb.org.mx o también en nuestras redes sociales ilsb-AC. Animamos muchísimo a cualquier mujer que trabaje en el marco de los derechos políticos, en la vida pública y política, así sea desde una organización, desde las ganas solo de interesarse en la materia, como también si ya están pensando postularse o ya se han postulado y están en el ejercicio de un cargo de elección popular. Bien, hay que recordar finalmente que tienen de aquí hasta el 30 de agosto de este año para poder registrarse, porque inicia todo a partir de septiembre, ¿no? Exactamente, hasta el 30 tienen para hacer su postulación. Perfecto, muchas gracias Silvia Soler, y hay que recordar que pues la democracia se construye con todas y con todos. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Víctor, y animar a todas las escuchas a que se inscriban. Vamos subiendo, creciendo, arrastrando todo lo que llevamos dentro. Nuestras generaciones han visto todos los colores, pena y sufrimiento, todo lo que llevamos dentro. Hay que saber soltar, hay que saber vivir. Hay que saber llorar para poder seguir. Hay que decir adiós a la pena y el dolor y así curar aquello que duele tanto. Ancestrales, mujeres sanadoras, mujeres sabias, mujeres luchadoras, mujeres de la tierra y todas sus tradiciones, protegiendo a sus familias y cuidando sus valores. Hay que saber soltar, hay que saber vivir. Hay que saber llorar para poder seguir. Hay que decir adiós a la pena y el dolor y así curar aquello que duele tanto. Ahí está la invitación para que se inscriban en la 4ª edición del programa de liderazgo de las mujeres en la política a todas aquellas que estén involucradas de distintas maneras en este ámbito. El plazo es hasta el 30 de agosto. Serán 15 sesiones del 30 de septiembre al 4 de noviembre. Entren a la página del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y ahí encuentren la convocatoria y todos los requisitos para inscribirse. Acabamos de escuchar la canción Mujeres Ancestrales de Mónica Coronado, una cantautora mexicana conocida por interpretar música de inspiración latinoamericana, de raíz cultural, espiritual y femenina. Ha estado en diversas presentaciones y círculos de música y de acompañamiento a ceremonias, encuentros de mujeres y actividades comunitarias. Respecto al significado de mujeres ancestrales, la canción suele interpretarse como un homenaje a las mujeres que nos precedieron, madres, abuelas, bisabuelas y ancestras. Un reconocimiento a la sabiduría, fuerza y resiliencia transmitidas de generación en generación. Es momento de escuchar nuestro reportaje. ¿Me acompañan?
Conexión informativa con Elizabeth Montes. La nueva era de la movilidad. A nivel mundial, es cada vez más común ver como parte del espacio público la expansión del transporte eléctrico mediante sistemas como el trolebús, el cablebús y unidades eléctricas de transporte colectivo. Al mismo tiempo, se ha experimentado un crecimiento significativo en el uso de vehículos eléctricos personales como scooters, bicicletas eléctricas y motocicletas. Esta incorporación plantea desafíos en materia de seguridad vial y de convivencia de los diversos medios de transporte. Para especialistas y activistas en defensa del derecho a la movilidad, el uso democrático del espacio público pasa por la regulación de la circulación en banquetas, ciclovías y vialidades. Y es que en medio del boom de la electromovilidad, la bicicleta eléctrica está generando una nueva forma de movilidad social. Así lo afirmó Antonio Suárez, integrante del Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, al participar en la mesa de diálogo Derecho a la Movilidad, Seguridad Vial y Electromovilidad, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y la bicicleta eléctrica es hoy en día el vehículo más expandido eléctrico, no solamente en México, sino a nivel global, ¿no? Las bicicletas de asistencia, con todas las problemáticas que van a tener, vemos un crecimiento brutal en el caso de los patines, particularmente en un sector que son el sector de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con si realmente nosotros planteamos hacer de la electromovilidad un motivo de diferencia y no cometer los mismos errores que hemos hecho con la movilidad convencional, pues tendremos que verlo desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo generar una política pública que sea congruente en un momento en el cual el acceso a la electromovilidad también está generando escalera social? ¿A qué me refiero? Es un momento en el cual tendríamos que pensar en no replicar los errores en la planeación de la movilidad que originalmente llevamos muchos años haciendo. En el siglo XXI, la movilidad se considera un derecho que no solo debe contemplar los viajes obligados como son el ir al trabajo o al médico, sino también incluir los viajes para el bienestar y el disfrute del espacio público. En ese sentido, los desafíos deben verse desde una perspectiva de derechos humanos y contribuir a la construcción de una ciudad más segura, accesible e incluyente. Esto significa destacar la necesidad e importancia de poner en el centro de las políticas públicas de movilidad los derechos del peatón a la vida y a la seguridad. Jessica Garduño, de Iniciativa para la Seguridad Vial Mundial, subrayó que el problema de la movilidad en las metrópolis radica en que se están registrando numerosas muertes y lesiones graves relacionadas con el uso de vehículos eléctricos personales. Cómo trabajamos en conjunto para subsanar estos retos que llevamos cargando por mucho y pues también atender lo que está sucediendo. ¿Y por qué las personas están optando por esta movilidad? Porque pues también el sistema de movilidad está colapsado, sabemos que el transporte público es insuficiente, por eso vimos el auge de las motos, que pues ¿cuál fue la consecuencia? Las muertes exponenciales que hemos tenido de motociclistas, y creo que por eso estamos en un gran momento ahorita con la movilidad eléctrica y la micromovilidad, porque si no atendemos esto, vamos a llegar a tal vez a números que estamos teniendo de muertes y lesiones. Entonces, es un momento clave de ver cómo trabajamos en conjunto para que estas personas circulen de manera segura en un espacio donde sea seguro, porque no queremos ver a la señora subiéndose a un desnivel pensando que puede, porque no hay ningún tipo de acción o algo que le permita saber que ahí no debería de ir. Sí hay que restringir un poco dónde van estos tipos de vehículos, porque al final puede ser muy riesgoso si no regulamos a los autos, si no bajamos las velocidades en las vías donde sabemos que mucha gente está transitando con este tipo de vehículos. El principal reto de la política pública de movilidad con enfoque de derechos humanos radica en la corresponsabilidad entre las personas usuarias, las empresas y las legislaciones hechas por los gobiernos. Es por ello que el director de Seguridad Vial y Seguimiento de la Información de la Secretaría de Movilidad Vial Capitalina, Emanuel Mejía,
consideró que encontrar consensos no solo democratizará el uso de vías públicas, sino que salvará vidas. En materia de seguridad vial hemos estado trabajando para tratar de crear sinergias en el tema de compartir datos, información, trabajar con ciudadanos, establecer campañas de concientización, muchas veces incluso desde la empatía, desde mostrar amor incluso entre los usuarios de la vía. Y todas esas pequeñas campañas tratamos de estructurarlas y de generar modelos que podamos aplicar. Sí darle seguimiento a muchas de ellas, por ejemplo, las biciescuelas, las motoescuelas, pero también generar otro tipo de actividades y de herramientas más que nada. La propuesta en todo sentido sería continuemos con el diálogo, continuemos mejorando la participación ciudadana, bienvenida el sector privado con todo lo que podamos contribuir, desarrollando escuelas. Esto de los BMPs y de los scooters es algo tan nuevo que tenemos que generar a una escuela para los motopatines, ¿no? Y para eso estamos trabajando también con la iniciativa privada para desarrollar este tipo de programas y que los usuarios de todos los tipos de vehículos que convivimos en la vía en esta ciudad pueda llegar a otro nivel de seguridad al menos, para que tengamos el menor número, sino el ideal de llegar a 0 en muertes en la vía pública. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra, su quejío es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al origen no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, body moviéndose. And the world, body come, whatever what you want. One move, body moviéndose. And the world, body come, whatever what you want. This is the life, best. Es urgente impulsar la creación de políticas públicas de movilidad con una visión que priorice los derechos humanos y asegurar, entre otras cosas, el espacio para los vehículos particulares eléctricos y evitar muchos accidentes en esta enorme ciudad. Es un asunto que nos compete a toda la ciudadanía respetar esos espacios. En la música escuchamos Moving, canción de Daniel Carbonell Macaco. Moving invita a dejar la pasividad, colaborar entre todos y avanzar hacia un futuro mejor. No habla específicamente de transporte o movilidad urbana, sino de movimiento en un sentido humano y social. Transmite exactamente la energía
de transformación que acompaña la movilidad eléctrica. La canción se hizo muy popular por su mensaje positivo sobre el cambio, la diversidad y la importancia de actuar para construir un mundo mejor. Macaco es el nombre artístico de Daniel Carbonell, músico nacido en Barcelona. Su estilo mezcla diversos géneros como rumba, reggae, funk, música latina, pop, sonidos africanos y mediterráneos. Macaco ha destacado por combinar música con mensajes sociales, ambientales y de convivencia. En este momento está escuchando la serie Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Le invito a comunicarse con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o de un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Damos paso al comentario semanal. Escuchemos. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. El EZLN anuncia nueva movilización a favor de los desaparecidos en México. Recientemente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rompió el silencio con un comunicado firmado por el subcomandante Moisés y el capitán insurgente Marcos. La llamada izquierda social, que es referente de las causas más nobles en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios de Chiapas, el resto del país e incluso de otras latitudes mundiales, anunció su intención de que el próximo mes de diciembre una delegación de bases de apoyo y mandos zapatistas viajen a la capital del país. Queda claro que el EZLN no viene a buscar reflectores electorales ni a negociar con las cúpulas del poder. Vienen a caminar, según su anuncio, al lado de las madres, los padres y los familiares que buscan a sus hijos desaparecidos. El movimiento zapatista ha decidido enfocar su mirada y sus pasos hacia el dolor más grande que padece México, los ausentes y desaparecidos de estos años, producto de la violencia impuesta por el crimen organizado e indirectamente solapada esta violencia por la inoperancia del Estado mexicano y sus deficientes instituciones de procuración de justicia. Esta reaparición pública en la Ciudad de México importa porque saca del aislamiento institucional a las víctimas. El EZLN calificó a las familias buscadoras como el movimiento más heroico, digno y consecuente de estos tiempos. Su presencia en la capital sacude la apatía de una sociedad mexicana, sobre todo en terrenos urbanos, a veces indiferente ante la tragedia cotidiana. Demuestra además que los vasos comunicantes entre la resistencia indígena de Chiapas y el dolor de los desaparecidos urbanos y rurales sigue vigente y tiene conexiones marcadas por la injusticia histórica. Ningún discurso oficial, ningún indicador económico y ninguna obra monumental van a sanar a un país con más de 100,000 ausencias. La paz en México es una simulación mientras persista la incertidumbre que generan los miles de desaparecidos de sus hogares. De hecho, el tema de los desaparecidos no es un asunto burocrático ni una estadística menor en la agenda de seguridad. Es una herida sangrante que corroe el tejido social todos los días. Es claro que sin verdad y sin justicia para los ausentes, la reconciliación nacional es imposible. El Estado tiene la obligación ética y legal de dejar de minimizar el problema y dar con el paradero de cada persona. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Gobernación ha trabajado con énfasis en tratar de resolver la problemática social de los desaparecidos en territorio nacional. Habrá que esperar resultados tangibles, más que promesas. La visita zapatista a la capital del país programada para diciembre próximo nos recuerda que la búsqueda por la dignidad siempre viene desde abajo. Nos convoca a no normalizar el horror
ni acostumbrarnos a la tragedia ajena. La pregunta central que plantea el EZLN, ¿dónde están?, debe resonar en cada rincón de la vida pública. Resolver esta crisis es la única vía real para fundar la paz en el país, con justicia y dignidad. Por todo ello, es necesario respaldar esta marcha-manifestación que se alza con la bandera, todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias. Y para saber, para poder conocer dónde están. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. Restañar las heridas y presentar un frente común con las familias de las personas desaparecidas es algo que nos debería ocupar a todos y cada uno y una de los ciudadanos de este país. Acompañar en diciembre al EZLN y a las madres y familias buscadoras es fundamental para presionar al Estado a que cumpla con su obligación de encontrar a más de 100,000 desaparecidos. No basta con discursos. Escuchamos en la música Año del 94 de los Jóvenes Zapatistas del Sur. El título hace referencia al año 1994, cuando ocurrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, por lo que el corrido narra y conmemora acontecimientos vinculados a ese movimiento social e indígena. Los Jóvenes Zapatistas del Sur fueron un grupo musical vinculado al entorno social y cultural del movimiento zapatista en Chiapas. Son conocidos principalmente por interpretar, preservar y difundir la memoria de los acontecimientos zapatistas mediante la tradición del corrido mexicano, un género que históricamente ha relatado hechos sociales, políticos y revolucionarios. Al igual que otros compositores de corridos, son la memoria lírica de la historia de nuestro país. Ahora les invito a escuchar nuestra siguiente sección. Adelante. So Belle tells her father everything.
manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. La Odisea de Nolan, brújula moral de nuestros tiempos. Hermes, por pedido de Zeus, le pide a Calipso, la legendaria ninfa, que deje ir a Odiseo tras tener los 7 años cautivo de sus encantos. Las primeras palabras de la ninfa en el poema de la Odisea son curiosas y, sin lugar a dudas, llaman la atención de un lector de la actualidad. Sois crueles, dioses, y envidiosos más que nadie, ya que os irritáis contra las diosas que duermen abiertamente con un hombre si lo han hecho su amante. Un claro reproche contra de Zeus, pues Calipso sabe bien el historial depredador que tiene él y otros dioses del Olimpo. Tras aceptar con resignación el tener que dejar a Odiseo partir, la pareja, por última vez, se deleitaron con el amor en mutua compañía, como dice el texto. A la mañana siguiente, lo dejó partir bajo un viento próspero y cálido. El capricho de Calipso, un atisbo de feminismo si forzamos un poco el anacronismo, era de esas partes del poema que habría sido interesante ver reinterpretadas en la película de moda de este 2026. De vez en cuando llegan a nuestras vidas acontecimientos culturales que no es posible pasarlos por alto, pues son reflejo y síntoma de los tiempos en los que estamos viviendo. El último de ellos es la nueva y enésima película de la Odisea, ahora dirigida por Christopher Nolan, director inglés que, sin lugar a dudas, es uno de los mejores a nivel mundial de los últimos 30 años. Las salas de cine están abarrotadas, e irla a ver en IMAX se ha vuelto todo un acontecimiento personal. La Odisea de Nolan es la película sensación del año y, con ello, vienen las críticas y reflexiones en torno a ella. Lo increíble de esta historia, que va junto con pegado con la Ilíada, es que no deja de contarse y reinterpretarse desde que se dieron los hechos reales que narra alrededor de 1200 años antes de Cristo. Hay muchas dudas arqueológicas al respecto, pues no se sabe si en verdad existió Odiseo, si el famoso caballo de Troya más bien era una embarcación, y ni siquiera, con total certeza, dónde se encontraba la mismísima Troya. Pero lo maravilloso de esta historia, junto con la de la Ilíada, es que son la base de la literatura occidental, incluso antes de que llegara la Biblia. Esto último es importante y un punto al que regresaremos para entender algunos de los problemas de los que sufre la adaptación que ha hecho Nolan. Pero, ¿qué hace tan compleja y tan fascinante a la Odisea para que siga siendo un texto tan relevante al día de hoy? La complejidad viene de la historia de su creación, la cual se fraguó a lo largo de los siglos. La versión más actualizada que ofrecen los helenistas dice que el texto en sí no le pertenece a Homero en el sentido en el que hoy en día vemos a un autor. Homero fue un recopilador de historias que se fueron reinterpretando una y otra vez a lo largo de los siglos, en plazas públicas y en el seno de las familias de las múltiples ciudades-estados que componían a la cultura griega antigua. Historias que primero salieron de la boca de los combatientes de la guerra de Troya y que, con el paso de los siglos, fueron ganando profundidad y florituras varias con el paso de generación en generación. Los aedos, poetas y relatores de la época arcaica griega, fueron los principales culpables de transmitir las historias que acabarían conformando a la Ilíada, la Odisea y otros textos maravillosos del mundo griego que terminaron llegando hasta nuestros días. No se sabe realmente si Homero siquiera existió, pero lo más importante es que los primeros textos de los cantos que componen a los dos grandes textos griegos se dieron entre 400 y 500 años después de sucedida la guerra en Troya, justo cuando los griegos adoptaron el alfabeto, alrededor del siglo VIII a.C. Los fragmentos más antiguos en conservarse fueron encontrados en Egipto y tienen una antigüedad de aproximadamente 2300 años. En suma, la Odisea es una obra que se ha ido construyendo con el tiempo y que no ha dejado de cambiar, pues sus múltiples traductores a lo largo de los siglos le han puesto énfasis a las partes que más les hacían ruido en sus respectivos contextos. Nolan, en este sentido, es el último intérprete de la serie de historias que componen al texto, por lo que supuso el paso de la tradición oral a la escrita y luego a la cinematográfica desde el siglo XX.
no se puede hablar de una base 100% original. Y aquí es en donde viene el fondo de la Odisea y lo que la hace tan atractiva para mantenerse vigente a pesar del paso del tiempo, el cual a muy pocas cosas y personas perdona. Alfonso Mañas Bastida, helenista español que lleva años investigando los hechos reales que inspiraron al poema, menciona que lo más profundo de los cantos que lo componen estriba en la obstinada perseverancia del ser humano para seguir adelante en las situaciones más adversas que, en el fondo, es lo que hacemos todos de una u otra manera, día a día. Tratar de encontrar nuestro camino hacia la felicidad. Todo lo antes dicho es algo de lo que es consciente Nolan, al que muchos han tildado de ignorante e ingenuo por la versión de la Odisea que se ha armado. El público tiene otra opinión, pues ha abarrotado las salas. Es claro que la gente ve algo en la interpretación de Nolan que les apela. La película de Nolan, quizás a propósito, está cruzada mucho más por una interpretación judeocristiana y melodramática que está alejada de la visión griega del mundo. Odiseo es un héroe muchísimo más pulcro del que plantearon los griegos. Polítropos es la palabra con la que lo definen los griegos en las primeras líneas del poema en griego, algo así como polifacético, pero con un carisma turbio, pues significa alguien lo suficientemente pragmático como para no tener escrúpulos para salirse con la suya. Hoy asociamos al héroe con el altruismo, la bondad moral y el sacrificio por los demás, pero los griegos se basaban en el exceso, el estatus semidivino y la búsqueda de gloria. La película es una típica batalla de buenos contra malos, que no contiene la complejidad que envuelve a los personajes en el mundo griego, donde ninguno es completamente malo ni completamente bueno, como pasa con cualquier persona en el plano de lo real. Odiseo no es mostrado con toda su astucia por Nolan. Además, la película carece de todo el hedonismo sexual y del sentido de humor de la obra, como bien lo dice Mary Beard, una de las helenistas más reconocidas del mundo anglosajón. Salvo Penélope, los personajes femeninos carecen de mayor profundidad de lo que se sabe popularmente de ellos. Pero, a pesar de todo ello, la interpretación de Nolan tiene puntos muy fuertes en torno a cómo se ve la guerra y al otro en nuestra aciaga actualidad, donde no hay respeto a los muertos, como en el caso de Gaza, no hay respeto al extranjero necesitado, como lo muestran Estados Unidos y Europa día con día. Este Odiseo traumatizado y arrepentido por las acciones bélicas que lo llevaron a su fama perenne, el cual no glorifica el engaño, es un gran giro para el personaje, quizás el que necesitábamos en nuestros tiempos, donde muchos glorifican a líderes políticos que engañan sin tapujos y polarizan sin vergüenza. Muchas gracias por tu tiempo, escucha y comentarios. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes. El silencio
Ahí está la crítica y reseña de la película La Odisea, basada en el clásico de Homero. Si no la ha visto, vaya a verla con un punto de vista crítico y también déjese seducir por la magia del cine. Héroe de Leyenda es una de las canciones más emblemáticas de Héroes del Silencio, la legendaria banda española liderada por Enrique Bunbury. Fue publicada en 1987 como el primer sencillo oficial del grupo y posteriormente incluida en su álbum debut El mar no cesa de 1988. Los autores acreditados son Enrique Bunbury y Juan Valdivia. La letra es muy poética y abierta a interpretación, algo característico de Héroes del Silencio. En general, habla de un héroe olvidado. Muchos seguidores consideran que el héroe no es un personaje histórico, sino una metáfora de cualquier persona que alguna vez soñó con cambiar el mundo y termina enfrentándose a sus propias limitaciones, decepciones o recuerdos. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, información y análisis confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos, Eric Palacios y Saúl Rodríguez. En el equipo de producción Alejandro Ramírez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.